Súper, muy bien, para que también quede entonces todo grabado para las personas que después quieran ver también esta charla. Yo primero que todo agradecerles la motivación por estar hoy día. Siempre me llama la atención, es 8 de la noche, ¿cierto? Y esto termina pasadito a las 9. Entonces, les agradezco también esta motivación, este interés también por esta temática que vamos a revisar hoy día y que en realidad es una parte, es como una especie como de no sé, como un pequeño aperitivo respecto del curso que vamos a hacer en un par de semanas, en una semana más en realidad, junto con el doctor en Derecho, el profesor Isaac Ravellat, que también es especialista en estas temáticas. Y con él, para que ustedes ya sepan, lo que vamos a ir viendo en este curso tiene que ver con todo aquello que está relacionado con la normativa internacional y nacional de las personas migrantes, sus derechos fundamentales. Vamos a hablar también de trata de personas, de tráfico de migrantes, y por supuesto también vamos a hacer una mirada, un foco en relación a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Yo dentro de ese curso voy a hacer una clase, dos clases tiene el profesor Isaac Ravellat, yo tengo una, para también darle este enfoque importante a la migración, no solamente desde el ámbito del derecho, ¿cierto? Desde la normativa internacional, o también desde el derecho penal, ¿cierto? Desde aquellos delitos que sufren más comúnmente las personas migrantes, o desde la criminalización, que también ha tocado fuertemente también a la población migrante, sino también poder aportar aquellos aspectos psicosociales de las personas migrantes y particularmente, como voy a hacerlo hoy día también, en relación a niños, niñas y adolescentes. Entonces, voy a compartir mi pantalla ahora. Aquí ya tengo mi presentación y la pongo también en modo presentación. Puede que se demore un poquito. Ya, creo que ahí sí. Y bueno, como yo les comentaba, dentro de los temas que yo voy a revisar en la clase de este curso, quiero traer desde ese día, digamos desde el futuro, voy a traer este tema en particular. Bueno, porque soy psicóloga, ¿cierto? Porque también he trabajado con niños, niñas y adolescentes migrantes, pero particularmente en el ámbito de acceso a la justicia. Entonces, desde ahí, quizás muchos de ustedes también han tenido interacción con niños, niñas y adolescentes migrantes, quizás desde el ámbito de la educación, del ámbito de la salud, ¿cierto? También por lo mejor pueden estar teniendo algún tipo de intervención con algún niño, niña, adolescente migrante. Entonces, de alguna forma es un elemento que puede ser transversal, ¿cierto? A la población infanto-juvenil de nuestro país, por lo menos en un porcentaje de ella. Bien, vamos entonces a revisar este aspecto en particular. Estadísticas en Chile, pero solamente me voy a detener en este gráfico que me pareció muy bueno, por eso también lo puse, para no ahondar mucho más, porque la verdad es que en cuanto a estadísticas pudiésemos tener mucho más, pero para poder entonces entrar en materia, pero sí es bueno revisar, hacia grandes rasgos, las estadísticas, las cifras que tenemos en Chile respecto de la población migrante. Acá está el número. Tenemos a diciembre del 2021, estadísticas que están ya para el 2022, ¿cierto? En espera de las estadísticas de este año, 1.482.390 personas en esa condición, ¿cierto? De personas migrantes. Y esto equivale al 7,5% de la población total en nuestro país. Y esa cifra es un alza del 1,5% en comparación con el 2020 y 14,1% en relación al 2018. Eso sí, estas son, como dice ahí, es la advertencia, son cifras que tienen que ver con trámites migratorios iniciados, ¿ya? O sea, esto excluye a las personas que están, por ejemplo, en situación de migración irregular. Ya no tenemos estadísticas en ese sentido tan claras como para incorporar a esta cifra que les estoy mostrando, ¿ya? Y bueno, en términos de género, está más o menos homogéneo, aunque también en el último tiempo se ha hablado mucho de la migración femenina, ¿cierto? De mujeres que llegan a nuestro país generalmente, y de hecho es un poco más antiguo en realidad, la migración femenina en relación a países que eran tradicionalmente desde los cuales se migraba hacia Chile, como Perú, Bolivia y Argentina. Pero las cifras que nos dicen actualmente que estamos más o menos equilibrados en términos de hombres y mujeres. La mayoría viene a vivir acá en la región metropolitana, yo digo acá porque soy de Santiago, seguida por las regiones de Antofagasta y Valparaíso. Esas son las las comunas que tienen más población migrante. Y respecto de las nacionalidades de origen,
tenemos acá entonces en el gráfico en azul, la mayoría son de Venezuela, ¿cierto? Antiguamente eran mucho más de Perú, pero Perú ya quedó en segundo lugar. En tercer lugar tenemos Haití, después Colombia, Bolivia, Argentina y tenemos también otros, ¿ya? Que son países, generalmente no son países latinoamericanos, sino otro tipo de migración. Y bueno, empecemos a hablar ya de niñez, ¿cierto? Niñez en contexto en contexto de movilidad en Chile. Situación actual, algunos elementos importantes. Primero, hay un aumento significativo de ingresos de familias con niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y están además estos niños, niñas y adolescentes, también y sus familias, en una especial condición o situación de vulnerabilidad. Esto es una migración, en muchos casos, debido a situaciones de alta vulnerabilidad en sus países de origen. ¿Y por qué hablamos además que hay un aumento significativo en el ingreso de familias? Porque eh, años atrás, generalmente lo que pasaba es que llegaban personas solas, ya, migrando al país. Pero ahora lo que se ha visto también en términos de cifras es que ha aumentado la cantidad de grupos familiares con niños también dentro de esos grupos que han llegado a nuestro país. Y de hecho las cifras dicen que la mayoría de esos niños son niños y niñas menores de 6 años, o sea, niños bastante pequeños, niños en edad preescolar. Además, las personas que migran a nuestro país actualmente tienen o no tienen en realidad redes de apoyo tanto en su país de origen y por supuesto también en el país de destino, que es Chile, ¿cierto? O escasas redes de apoyo. Además de eso, bueno, también lo hemos conocido, quizás esto se muestra mucho en las noticias, los ingresos por pasos no habilitados, ¿cierto? Como Colchane, ¿cierto? Y también otras regiones, sobre todo del norte del país. Eso también habla, por supuesto, de las condiciones en las cuales se trasladan estas familias. Pensemos en familias, como decíamos al principio, con niños pequeños que se trasladan también. Tienen viajes muy extensos, además hay situaciones de riesgo también durante esos viajes e ingresan a nuestro país entonces en esta condición que es irregular. Además de eso, muchas veces vienen con muy poca información, o la información que traen es errónea. Le han dicho cosas respecto de lo que podrían obtener en el país, o los han traído engañados en algunos casos, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en delitos como trata. Entonces, la información que manejan, que es algo importante, ¿cierto? Para alguien que se traslada de un país a otro, no siempre es la más adecuada y además a veces incluso puede ser una información falseada. La migración venezolana, como decíamos antes, es la mayoritaria. También, bueno, las condiciones de extrema vulnerabilidad en el traslado, en el ingreso, en también ya cuando están dentro del país, ¿cierto? Y ya se asientan en nuestro país. Y respecto de motivación, las personas que llegan a nuestro país dicen que vienen por búsqueda de seguridad personal, mejores horizontes económicos, una mejor calidad de vida y también mejores servicios sociales. Vienen con esa idea a nuestro país de poder conseguir estas opciones. Bien, si pensamos entonces en los conceptos, yo creo que es algo que vamos a ver mucho más en detalle y mucho más en profundidad en el curso, porque también esto es importante para todos los que trabajamos en el ámbito psicosocial y también, por ejemplo, jurídico, manejar bien algunos conceptos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, respecto de migración, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, plantea que es un movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas, incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y también migrantes económicos, ¿ya? Y las migraciones son desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia, o sea, una distancia que tiene que ser significativa y con un carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de permanencia, ¿ya? Eso en relación a lo que entendemos entonces por migración, por el concepto migración. Si yo viajo a otro país, ¿cierto? En un viaje turístico y mi intención no es quedarme en ese país, no estoy hablando de una migración. Pero puede ser que yo a lo mejor viaje a un país con visa turista, pero tenga también la intención de alguna forma de permanecer durante algún cierto tiempo más extenso, más allá de un periodo vacacional, en ese país, ya entonces puedo estar hablando de migración. Persona migrante, ¿ya? Ustedes a lo mejor en la literatura y después cuando estemos en el curso también lo podemos revisar,
van a encontrar diferentes definiciones, ¿cierto? Personas migrantes, personas en situación de migración, personas en movilidad humana también, son diferentes formas también de señalarlo. Bueno, aquí vamos a tener la definición para esta charla en particular de migrantes, ¿cierto? Por eso yo voy a hablar permanentemente de niños, niñas y adolescentes migrantes. Y esto nos referimos con toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea al interior de un país o a través de una frontera internacional de manera temporal o permanente, ¿ya? Y acá les traigo una categorización, en realidad pueden encontrar muchísimas, pero esta me pareció interesante, porque plantea por lo menos 4 opciones que además no son excluyentes entre sí, pueden estar también interrelacionadas. Está el migrante calificado, que son aquellas personas que se trasladan por lo general por trabajo, ya por alguna oferta de trabajo, tienen alguna, no sé, algún tipo de especialización o de formación que los hace, ¿cierto?, mucho más atractivos en el mercado laboral de otro país. Entonces es un trabajador o trabajadora migrante que por sus competencias recibe un tratamiento preferente en el país de destino. Eh, y acá incluso podemos tener hasta ciertos estereotipos, ¿cierto? Cuando vienen personas, no sé, quizás de países europeos, ¿cierto? Que tienen un título profesional, tienen una formación de posgrado importante, ¿cierto? Y vienen a vivir a nuestro país, incluso a veces no le llamamos emigrantes, le llamamos, por ejemplo, extranjeros, ¿cierto? O directamente europeos, ¿cierto? También tiene ahí un cierto cariz, un cierto matiz también el concepto. Pero bueno, tenemos también un porcentaje de las personas, ¿cierto?, que emigran hacia otro país, los migrantes calificados, que son entonces trabajadores que por lo general se trasladan en función de su profesión u oficio. También está el migrante irregular, que es aquella persona que ingresa de forma irregular o permanece en un país tras el vencimiento de su visado. Hay personas que, por ejemplo, van con visa de turista a algunos países, son visas que duran, por ejemplo, 90 días, y al cabo de esos 90 días no retornan a su país de origen, sino que permanecen ya en un estado irregular en el país al cual se trasladaron. También está el migrante económico, que es aquel que busca mejorar el nivel de vida, con o sin documentos. Estas personas que dicen, prefiero ir a otro país, como vimos antes en las motivaciones, por una mejor calidad de vida, una mejor proyección para ellos mismos, para su familia, porque tienen expectativas de conseguir algún trabajo, que ese trabajo va a ser mejor remunerado que en sus países de origen, perdón, entonces optan por esta opción de la migración por factores económicos. Y por lo general está también ligado a factores sociales o sociohistóricos, también del contexto en el que están viviendo. Y por último también está el migrante documentado, que ingresa legalmente a un país y permanece en él de acuerdo al criterio de admisión de dicho país. Entonces podemos tener aquí una mezcla, podemos tener, por ejemplo, un migrante calificado que es a la vez documentado, ¿cierto? Y que también es un migrante económico, ¿cierto? Que va a otro país legalmente en términos de su documentación, ¿cierto? Y que se traslada por un factor económico. Entonces ahí tenemos un cruce. Podemos tener también un migrante irregular, que también tiene la misma motivación, también es un migrante económico, pero por ejemplo ya en términos de su documentación ingresa de forma irregular al país. Y acá un elemento importante, porque a lo mejor lo escuchamos harto, quizás, no sé, en medios de comunicación, ¿cierto? Cuando no hay un buen tratamiento de algunas noticias, sobre todo de los conceptos, se habla mucho a veces del migrante ilegal. E incluso en los estudios que yo revisé, en las investigaciones, a veces los niños también se identifican a sí mismos como migrantes ilegales, como personas incluso ilegales. Lo que no es así, no hay personas ilegales, no hay personas fuera de la ley. Lo que pasa es que están en una situación irregular en términos de su documentación, por ejemplo. No hay personas ilegales, desde ahí entonces no hay migrantes ilegales. Puede ser que un migrante esté en una situación irregular, por ejemplo, y tenemos que llamarlo de esa manera para poder entonces también hacer un tratamiento, un abordaje adecuado desde el lenguaje, ¿cierto? Incluso desde los conceptos que utilizamos en ese sentido. Entonces dejamos de lado lo que implica hablar de migración o de migrantes ilegales para hablar de migrantes en situación irregular. Bueno, vamos entonces ahora a adentrarnos un poco en lo que pasa en términos de la vulnerabilidad de las personas migrantes, porque hay diversos factores y eso también lo hace muy, muy complejo.
pese a que tengan esta motivación por una mejor proyección de su calidad de vida, ¿cierto? De sus posibilidades económicas, de acceso a servicios, etcétera. Igualmente la migración implica una vulneración o diferentes factores de vulneración. Pensemos primero que seguramente esta persona migrante viene de un contexto de crisis social y económica, ¿cierto? En su país de origen, que incrementa su vulnerabilidad. Ya viene por procesos complejos en su país de origen, ya viene por seguramente haber pasado por diferentes situaciones de vulnerabilidad en su país de origen. Y también muchas veces se suma cuando hay crisis económicas, por ejemplo, en los países y crisis sociales, que también hay contextos de violencia sistémica, ¿cierto? Me refiero a eso a diferentes niveles en sus países de origen. Entonces, ya vienen, yo puse también esta fotografía porque vienen con esta mochila, ¿cierto? Vienen con esta carga que no es solamente la carga física, ¿cierto? Sino que ya vienen con una mochila de experiencias que también los hacen más vulnerables en ese sentido. Como les explicaba antes, riesgos en el traslado, ¿cierto? Hacia el país o lugar de destino. Sobre todo si hablamos de migrantes en condición irregular, ¿cierto? Que a veces van o atraviesan las fronteras por pasos que no están habilitados, entonces sufren también incluso dificultades físicas, algunos llegan deshidratados al país, han caminado muchos kilómetros para poder llegar a nuestro país. Hay personas que transitan por diferentes países antes de llegar, por ejemplo, a Chile. Y eso ya hace que el tránsito, todo el trayecto hacia el país sea también de mucho riesgo, incluso también puedan sufrir algún tipo de vulneración física también en el camino. Además de eso, pensemos qué le espera en el país de origen, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en algunos países donde, y a lo mejor esto no es tan lejano a lo nuestro, quizás estamos hablando también incluso de lo que pasa en nuestro país, la criminalización de la migración irregular, ¿cierto? Esto de, no sé, en las noticias cuando aparecen situaciones de delincuencia, asaltos, portonazos, eh, por diferentes razones. Ahí podemos ahondar en el curso si tenemos una clase ahí. El por qué siempre se menciona, ¿cierto? Un asaltante venezolano, un grupo de colombianos, ¿cierto? Hace también, eso genera que de alguna forma la gente se vaya quedando con eso y entonces de alguna forma se generaliza a toda la población de ese país. Desde ahí entonces también se puede generar un proceso o situaciones de xenofobia, ¿cierto? En los países de destino. Y desde ahí también prácticas discriminatorias. No, es que yo no contrato a personas venezolanas, no, es que a mí no confío en los colombianos. Son cosas que también tienen que ver justamente con esta xenofobia, esta generalización a la población. Yo con esto no digo que las personas que vienen de Venezuela, de Colombia, o de Perú, o de Argentina, o de otro lado, no cometan delitos, pero de alguna forma hay una generalización hacia toda la población de esa nacionalidad. Y ahí estamos hablando entonces de xenofobia que puede llevarnos a prácticas discriminatorias. Además de eso, también sobre todo aquellos migrantes que están en situación irregular, sufren o son objeto de discriminación en el ámbito de la vivienda, la educación, salud, trabajo y seguridad social. Además de eso, si hacemos un foco, y vamos llegando también a nuestro tema, dificultad en el acceso a servicios de salud, más aún en el ámbito mental. De aquí pudiésemos abrir casi como otra ventana grande respecto de la atención en salud mental en Chile, hacia toda la población y particularmente hacia la población infanto-juvenil. Yo trabajé un tiempo en la Defensoría de la Niñez y tuve que ver muy de cerca situaciones muy complejas respecto del acceso a la salud de niños, niñas y adolescentes en general. El cupo de camas en términos psiquiátricos, por ejemplo, el cupo de atención psiquiátrica, la frecuencia también de las atenciones psicológicas. La verdad es que ahí pueden haber diferentes situaciones y diferentes complejidades ya para el acceso a la salud en general de la población infanto-juvenil, más aún para la población infanto-juvenil migrante, que muchas veces no conoce el contexto del país, no conoce cuáles son los servicios de salud, o también pueden haber otras prioridades dentro de su grupo familiar que no son justamente la salud mental. Bueno, como conclusión, particularmente los migrantes irregulares se encuentran en un estado permanente de violación a sus derechos humanos, ¿cierto? Sobre todo pensando en la dificultad de acceso a todos estos derechos.
Hagamos entonces ahora el nexo. Vamos haciendo entonces este nexo entre migración y salud mental, ¿cierto? Esto es el deber ser, ¿ya? Se debería priorizar la atención y el acceso a servicios básicos, facilidades sanitarias, ¿cierto? Hospedaje seguro, educación, asesoría legal, participación, protección y seguridad social, salud, recreación y atención psicosocial a la población migrante, independiente de su condición regular o irregular en términos de su documentación legal, ¿ya? Esto yo les digo es el deber ser porque, por supuesto, es complejo muchas veces priorizar cuando los recursos son muy escasos y tenemos que pensar en diferentes prioridades, ¿cierto? Pero ojalá pudiésemos avanzar a eso, ¿cierto? Que la población migrante pueda también tener acceso a estos servicios. Estudios en migrantes además muestran algo bien particular en términos de cómo viven la migración, ¿ya? El sentimiento más predominante en estudios tiene que ver con el alivio y la tranquilidad. Casi la mitad de las personas, por ejemplo, en este estudio, migrantes, decían que se sentían tranquilos por haber dejado en su país de origen diferentes condiciones de violencia y de vulnerabilidad. Pero fíjense que a eso le siguen muchas personas que reportan depresión, ¿ya? Ya a lo mejor pensando en estar más establecidos en el país de destino, ¿cierto? Las condiciones que a lo mejor no son las que ellos pensaban, proyectaban, las expectativas que tenían, las dificultades y los obstáculos que tienen también para acceder a diferentes servicios, dificultades también culturales, las tensiones, los choques culturales también hacen que quizás en un primer momento la mayoría sienta un cierto alivio de haber dejado atrás sin duda muchas condiciones complejas que los llevaron a migrar, pero después y con el tiempo aparecen también todas estas otras alteraciones que generan, por supuesto, dificultades emocionales. Algunos, ahí ya estamos llegando a un porcentaje menor, muestran preocupación y en un 2% tristeza. Idea fuerza aquí respecto de migración y salud mental. Bueno, pensando en mis niños migrantes, que es fundamental el garantizar las garantías, hablando de leyes de garantía que tenemos también en Chile, el acceso de los sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes. ¿Cómo pueden acceder a servicios? Y debería haber una prioridad importante en nuestro país. Bueno, vamos a algunas definiciones ahora ya respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes. Ya como yo les decía al principio, ustedes pueden encontrar también, por ejemplo, en algunos textos, en algunas literaturas que se habla de niños, niñas y adolescentes en situación de migración, en situación de movilidad, también puede ser. Pero aquí, para efectos de simplificarlo, vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes migrantes. Y son aquellas personas de menos de 18 años de edad que se encuentran fuera de su país de origen, en cualquier estatus migratorio, y pueden estar acompañados o no. Ya, y acá tenemos también una categorización, una diferenciación también de la situación de los niños y niñas y adolescentes migrantes. Por ejemplo, a lo mejor no son directamente migrantes, pero sí los afecta de alguna manera la migración, aquellos niños, niñas y adolescentes que permanecen en su país de origen, ¿ya? Son, por ejemplo, los hijos e hijas que permanecen en su país de origen y cuyos padres han emigrado a otro país. ¿Ya? Entonces son niños que quedan al cuidado de la familia extensa, muchas veces de una abuela, de un tío, de una tía, y sus padres o uno de ellos se traslada a otro país, ¿cierto? Buscando mejores condiciones económicas, y eso genera entonces un distanciamiento en términos también familiares. Y por supuesto que la migración, si bien no son protagonistas directos de esta movilidad, sí igualmente tienen repercusiones, ¿cierto? En términos de sus vínculos, de su estructura familiar. Tenemos una segunda categoría que son los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, y ahí se distingue, ¿cierto? Entre los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que son aquellos que se movilizan a través de fronteras internacionales sin estar al cuidado de un adulto, como un padre, un pariente, ¿cierto? O un responsable legal. Y están por otra parte los niños que han sido separados, o sea que migran pero con parientes, ¿ya? Que no son sus padres o tutores legales. Niños que vienen al país, por ejemplo, con sus abuelos, ¿ya? O con un tío. A veces vienen, por ejemplo, justamente para una reunificación familiar. Quizás antes sus padres ya llegaron al país y ellos vienen después acompañados de otras personas adultas que no son sus padres o tutores legales específicamente. Hay también un grupo de niños que migran con sus padres, como decíamos al principio, eso es algo que pasa mucho en nuestro país actualmente, grupos de familias que llegan
más que personas de forma individual. También otra categoría son los hijos o hijas de migrantes nacidos en el país de destino, aquellos niños que nacen acá, o sea, no se trasladan, ¿cierto? Sino que son hijos de personas que han migrado al país. Y por último, los niños, niñas y adolescentes retornados, que son aquellos niños migrantes o nacidos en el país de destino, de padres migrantes que regresan a su país de destino solos o acompañados, ¿ya? Y también esto está, por supuesto, incluido el retorno voluntario a sus países. Bien, si pensamos en niños, niñas y adolescentes migrantes, quizás nos quedamos cortos con esto, pero por lo menos la literatura describe así tres dimensiones relevantes de vulnerabilidad en este grupo en particular. Primero, por ser niños. Ya desde ahí tenemos una condición específica de vulnerabilidad. En segundo lugar, por ser migrantes, por todo lo que conversábamos recién, todo lo que ya traen desde su país de origen y todo lo que se pueden encontrar eventualmente en el país de destino. Y además de eso, porque generalmente cuando hablamos de migración irregular, de migración por factores económicos y socioculturales, seguramente vamos a hablar también de personas que están en una condición socioeconómica de riesgo, ¿ya? Que son personas que no tienen mucho dinero al momento de migrar, ¿cierto? Que llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad al país de destino, entonces se suma también esta situación y confluyen de alguna forma estos tres factores de vulnerabilidad. Pudiésemos hacer un desglose incluso de cada uno, y ya cada grupo, cada factor es bastante relevante, pero en este caso se suman este tipo de vulnerabilidad. Y respecto ya de salud y bienestar, vamos a hablar de salud y bienestar como conceptos más o menos similares para esta presentación. Y desde ahí no podemos dejar de considerar, antes de entrar en materia, digamos, los determinantes sociales de la salud, porque son las dimensiones en las cuales las personas viven, trabajan o estudian y que por supuesto tienen repercusión en su salud, tanto física, ¿cierto?, como su salud mental. Entonces no somos personas, bueno, lo sabemos, yo creo mucho los que trabajamos en el ámbito psicosocial o de la salud, no estamos aislados en el mundo, ¿cierto? Nuestras condiciones materiales, de vivienda, nuestros vínculos, el contexto social, político del país, todos esos son elementos que influyen, por supuesto, en nuestro estado de salud y bienestar. Y eso también incluye aspectos macroeconómicos, situación política, cultural, sistema de salud del país también, variables intermedias, pensamos así como un globo grande, después vamos un poco más achicándonos, estatus social, nivel socioeconómico, por ejemplo. Y por último, ya a nivel individual, por ejemplo, estilos de vida, predisposición genética, condiciones habitacionales, y aspectos más específicos del individuo. Y si pensamos en niños, niñas y adolescentes migrantes, en comparación con niños chilenos, los estudios dicen que presentan mayores índices de pobreza, mayor deserción escolar, aunque deberíamos cambiar el concepto por exclusión escolar, y un no acceso a previsión de salud, ¿ya? Seguramente pensando en términos de la condición irregular, les cuesta aún más también, por ejemplo, tener algún tipo de prestación de salud, o más bien de previsión de salud, que prestación. Por supuesto que entonces la condición migratoria, pensándolo en términos de determinantes sociales de la salud, es una condición, ¿cierto?, que se asocia con vulnerabilidad social. Y es un elemento relevante a la hora de pensar en la salud mental de niños, niñas y adolescentes migrantes. Entonces, ¿cuál es el impacto de la migración? Esto yo lo obtuve de diferentes investigaciones también, porque se han hecho varias en Chile, tenemos en Guatemala, en México, muchos países en Latinoamérica tienen hartos estudios respecto también del impacto de la migración en las personas que migran y particularmente también en niños, niñas y adolescentes. Entonces, pensemos por ejemplo en el desarraigo de figuras de afecto y su lugar de origen, en aquellos niños que son migrantes, ¿cierto? También esto ocurre con los niños que eh, permanecen en su país de origen, pero que se separan de vínculos familiares importantes. Hay impacto en el desarrollo cerebral cuando la migración también implica situaciones de vulnerabilidad social, ¿cierto? El dejar un país de origen con un contexto de vulnerabilidad, el traslado, todo lo que implica también llegar al país de destino y lo que les espera acá o en el lugar de destino. Eso, si genera un estrés crónico en un niño, niña, adolescente, tiene repercusiones relevantes en el desarrollo cerebral. Incluso pudiésemos ahí pensar
en términos del trauma complejo, ¿cierto? Cómo eso también afecta la estructura cerebral. Por ejemplo, se ha visto un menor desarrollo de la amígdala, niveles muy elevados de cortisol, ¿cierto? Es como que los niños estuvieran permanentemente en estado así como de hiperalerta, en estado ahí de guerra. Esto también pasa con los niños migrantes que viven situaciones de vulnerabilidad social, también en el país de destino. Además de eso, algunos estudios hablan de algunas alteraciones que, por ejemplo, conducen a conductas externalizantes, ¿cierto? Algunos trastornos de conducta, agresividad en algunos niños, ¿cierto? Y en otros, por ejemplo, más del tipo internalizante como alteraciones del estado del ánimo. Ya que también este punto en particular se ha visto mucho también en las personas adultas que están a cargo de los niños migrantes. ¿Ya? Entonces ahí puede ser también de alguna forma un elemento, un factor de riesgo también para la salud mental de los niños. Bueno, en niños, niñas y adolescentes separados de sus figuras parentales, y también aquellos que permanecen en sus países de origen, pueden existir dificultades para la revinculación. Mientras más tiempo pase respecto del distanciamiento en estos vínculos, más compleja es la revinculación. Pensamos además que los niños están en periodos de desarrollo que muchas veces son rápidos, ¿cierto? Es distinto dejar de ver a un niño que tiene 5 años y volver a vincularse con él cuando tiene 9 o 10 años, como si fuera otro niño, y para el niño también, es como si fuera una persona distinta, como volver a revincularse. Esos procesos también son sumamente complejos y hay que pensarlo, por ejemplo, en niños que se quedan en el país de origen, ¿cierto? Y después se reunifica la familia porque ellos migran después, posteriormente, o porque retornan estas figuras parentales o estas figuras significativas. También son usuarios los trastornos adaptativos. ¿No? Son trastornos que son transitorios, pero también tienen que ver justamente con el ajuste, ¿cierto? Y ahí está todo el choque y la tensión cultural de los niños migrantes, ¿cierto? Con aquello que encuentran en el país de destino, ¿cierto? Lenguaje, cultura, forma de vincularse con otros, relaciones padre-hijo, un montón de temas que son distintos, ¿cierto? En cada país, y algunos países son mucho más distintos, ¿cierto? Mucho más, incluso contradictorios en algunos países, ¿cierto? Y eso también puede generar problemas o dificultades en los ajustes. Y como yo les comentaba antes, también los estudios muestran que los niños presentan un impacto psicológico también cuando sus figuras de cuidado, todas las figuras adultas también con las que están, presentan afectación emocional debido a la situación de migración. Y los niños están al cuidado de figuras parentales, figuras adultas que han migrado y, por ejemplo, presentan trastornos anímicos, que es algo que pasa bastante en la población adulta migrante, va a tener también un impacto. ¿Ya? También va a tener un impacto importante en los niños, niñas y adolescentes. Y bien, acá yo les traje 2 estudios en Chile sobre niños, niñas y adolescentes migrantes. Me parecieron interesantes los dos porque tienen diferentes perspectivas, diferentes enfoques. Este primero es un estudio que se llama Determinantes sociales de la salud de niños migrantes internacionales en Chile, evidencia cualitativa del año 2018. Y este es un estudio que abordó de forma cualitativa a madres de niños migrantes y también a profesionales de la salud. ¿Ya? Esa fue la población del estudio. ¿Ya? Acá los niños no participaron directamente, sino que más bien se abordó la situación de los niños, pero a partir de adultos. Adultos que están a su cuidado, ¿cierto? Figuras, perdón, que tienen su cuidado, y también profesionales de la salud que interactúan con la familia de los niños. Entonces tenemos, por ejemplo, como algunas categorías del estudio, no las traje todas, pero algunas sí. Los niños transeúntes, se les llama. Entonces acá tenemos una viñeta, en este caso de una mujer migrante, y dice, estresándome, claro, me estreso mucho al ver que no me dan soluciones. A mi hija me la han discriminado aquí. Yo he ido a la gobernación y me dicen, su hija nunca va a ser chilena, nunca. Y yo, pero ¿por qué si ella nació aquí? Y una es de donde nace, ¿no? Y pues yo ya voy a averiguar más porque yo no quiero que eso quede así. Ya cuando hablamos de niños transeúntes es como un niño que no es de ninguna parte, que está aún en transición, ¿cierto? Aún como que estuviese trasladándose, movilizándose. Y en este caso, en este ejemplo, tenemos a una mamá colombiana que habla de, pero ¿por qué mi hija no es chilena si nació en Chile? Esto es como que, ¿de dónde es entonces? Si no es de dónde nació,
será de Colombia, pero ya su familia está en Chile. Entonces, claro, ahí hay esta conceptualización del niño transeúnte. Piénsenlo eso en función incluso de la identidad, de cómo el niño va a, durante su desarrollo, configurar su identidad, ¿cierto? Si en realidad tampoco se le reconoce algo tan básico como su nacionalidad, o su origen. Disculpen, mi perro está ladrando. Bien, otro elemento importante son las diferencias culturales en valores familiares y estilos de crianza. Acá se plantea que en general el estilo es mucho más jerárquico, ¿ya? Entonces acá tenemos la viñeta de una mujer también colombiana. Dice, tenéis que pensar que acá los niños juegan. Hasta los 10 o 12 años los niños juegan. Allá a los 5 años ya te lavan la ropa interior porque no dejan que nadie les vea su ropa sucia. El niño entra al baño, se baña todos los días y lava sus interiores. El niño a esa edad ya tiene que hacer su aseo, su cuarto. Si le toca almorzar en casa ajena, él sabe que tiene que lavar platos en casa ajena porque el pan se lo tiene que ganar. Es otro nivel cultural. O sea, acá lo que se plantea con esta viñeta es un estilo más jerárquico, por ejemplo, en familias migrantes. Y eso también es un choque respecto de lo que han encontrado en el estilo de crianza en Chile. Esto como que tiende a ser menos autónomo, menos independiente en los niños, niñas y adolescentes. También en este estudio también se habla del contexto de sacrificio familiar y que de alguna forma también ese sacrificio que hacen las familias, los adultos, de trasladarse muchas veces en condiciones de riesgo, ¿cierto? De llegar a un país, de trabajar quizás en no las mejores condiciones, de trabajar a veces en varios trabajos o trabajos precarios, todo ese sacrificio familiar también se traslada a los niños y niñas. Y acá tenemos una viñeta, pero esta viñeta es de una profesional de la salud. Y ella dice, hay historias muy tristes porque mamás llegan solitas acá y dejan a sus niños chiquititos con el papá o la abuela. Hay historias bien tristes y bien fuertes. Y ellas están acá para trabajar, para mandar dinero y además, ojalá poderse traer a sus otros chicos o niños adolescentes. Hartas historias, hay harto. Bueno, los profesionales de la salud tienen esta posibilidad de tener un contacto súper directo también, ¿cierto? Con las familias migrantes y desde ahí también conocen la situación, ¿no? Del sacrificio familiar y también de cómo a los niños se les exige eso. Muy también ligado a lo que veíamos antes respecto del estilo de crianza, ¿cierto? De esto de que es más autoritario o que se favorece mucho más la autonomía, entonces también va un poco por ahí, ¿cierto? La exigencia que se le hace también a los niños en ese sentido. Bueno, por supuesto que lo que se encuentra en muchas familias migrantes es un nivel socioeconómico precario, hacinamiento, problemas de higiene, que todos estos elementos afectan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, su desarrollo físico en términos de talla, de peso, su desarrollo también emocional, por supuesto, y a nivel psicológico. Bueno, también lo comentábamos antes que este estudio también lo plantea así. Dificultades en la estabilidad psicológica y emocional de los cuidadores de los niños y niñas migrantes repercute también en alteraciones psicológicas en sus hijos e hijas. Y en este estudio lo observan tanto las profesionales de la salud que tienen contacto con estas familias, como también los propios adultos. También se dan cuenta de cuando ellos están con dificultades en términos de alteraciones psicológicas, cómo también eso repercute en los niños. ¿Ya? Y como veíamos también antes, lo que más se ve en términos de la población adulta migrante son alteraciones anímicas, ¿ya? Entonces también eso por supuesto que repercute. En general cualquier adulto que tiene a cargo un niño que tiene alteraciones anímicas, por ejemplo, eso repercute sí o sí, en términos de los vínculos y también del estado psicológico de su hijo, y también por supuesto, y quizás en mayor medida en el caso de los niños migrantes, porque también observan a sus familias, también está este concepto del sacrificio de toda la familia, ¿cierto?, por este proyecto de una mejor calidad de vida. Y bueno, también ahí hay dificultades en el acceso a la salud de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, aquí una profesional de la salud plantea diferencias culturales respecto de parámetros del desarrollo. Aquí ya dice, tienen otra cultura y tienen otros hitos del desarrollo. O sea, para los niños de 2 años que no hablen es normal para ellos. Mientras que para nosotros que no hable un niño de 2 años es ya que algo neurológico tiene, porque ya es demasiado el retraso.
Entonces para ellos es súper complicado también que nos entiendan a nosotros, que un niño que cumple 2 años ciertas cosas o al año o sea, primero no entienden o creen que es normal. ¿Ya? Entonces aquí también hay como diferencias en ese sentido, ¿cierto? También puede incluso haber quizás eventualmente algún cierto prejuicio también respecto de que no entienden, ¿cierto? Estas familias. Puede ser que no es que no lo entiendan, sino que lo ven de manera distinta. Y les traigo ahora ya para ir cerrando un segundo estudio que me pareció súper interesante porque tiene, como yo les decía, un enfoque distinto al primero, porque aquí lo que se hizo fue un estudio con adolescentes. Entonces también tenemos ahí la voz de los adolescentes en particular. Este estudio se llama Tensiones culturales en adolescentes migrantes residentes en Chile. Se hicieron entrevistas cualitativas a adolescentes entre 14 y 18 años nacidos en Colombia, Venezuela o Haití. Entonces ahí ellos fueron reportando también cómo ha sido el proceso de migración para ellos. Vamos también a ver entonces cuáles son las repercusiones también que tienen estas situaciones en su desarrollo. Y pensemos en la adolescencia, además que tenemos ahí eh, tareas de desarrollo bien importantes en ese sentido. Un aspecto, entonces, hay varios aspectos en este estudio, recogí algunos. Primero, el manejo del idioma y la atención cultural. Estos adolescentes plantean dificultades para la integración con pares y en el área escolar, particularmente de los adolescentes haitianos, porque además tienen una diferencia de idioma, ¿cierto? Tienen una barrera más bien idiomática importante. Y desde ahí se plantea que en ellos hay frustración y estrés, a propósito de estas tensiones y estas dificultades en términos del lenguaje. Entonces acá tenemos una viñeta de un adolescente de Haití, de 16 años, y dice: difícil igual, porque ellos me saludaban y yo no sabía cómo saludarlos. Entonces el entrevistador le consulta el motivo, porque no sabía español. El entrevistador consulta: ¿hablabas poquito o hablabas nada de español? Nada, absolutamente nada. El entrevistador consulta: ¿cómo lo hacías para comunicarte? ¿Quién te ayudaba? Mi papá, porque él sabía y me enseñó. Ahí aprendí. Entonces acá claramente tenemos una dificultad, una barrera extra, ¿cierto? En comparación con migrantes que son de habla hispana, ¿cierto? El tema del lenguaje. Y acá tenemos a un adolescente de Colombia que dice: acá no entenderían de pronto una palabra que yo les dijera. Un chileno por ahí también, hay palabras que no se entiende porque dicen palabras que yo aquí no voy a entender. Por eso a veces cuando se están riendo, dicen un chiste o algo y no lo entiendo y me río para no quedar mal. Entonces ahí también pensemos en los adolescentes, la relevancia del grupo de pares, ¿cierto? Y de ser por lo menos un otro válido para esos pares, ¿cierto? Entonces si no entiendo lo que están diciendo, si hay chistes, bromas, ¿cierto? Y no logro entender, bueno, ¿cómo lo hago para sumarme a este grupo? Entonces ahí aquí tenemos una forma de resolución, en este caso de un adolescente que dice que se ríe para no quedar mal, ¿cierto? Y para sentirse parte del grupo. Bien, ¿qué otro aspecto importante de este estudio? Interacción con pares. Y aquí pensemos también en el efecto de esto, del bullying, ¿cierto? La existencia también de estereotipos respecto a ciertas nacionalidades. Y también, fíjense, esto me pareció interesante porque no lo había visto o no lo había pensado también, la presión de otros adolescentes también migrantes con nacionales para no chilenizarse. Aquí tenemos algunas viñetas. Acá tenemos una adolescente mujer de Venezuela y dice: es como un estereotipo, porque es el prototipo de la venezolana es tener figura, tener pechos, todo eso y normal. Sin embargo, no todas son así o no todas somos así. Entonces, como, ay, ¿de dónde eres tú? Ay, soy de Venezuela. Y se te quedan viendo así como no pareces. ¿Ya? Como esto de las mujeres como exuberantes en términos también corporales. Acá tenemos también una adolescente mujer de Colombia que dice: muchas veces me ha tocado escuchar como decir que los colombianos somos, las mujeres somos putas. Tienen ahí un estereotipo súper potente también respecto de temas relacionados con género, ¿cierto? Tenemos migración, adolescencia, género. Tenemos ahí 3 cosas también relevantes. Acá también tenemos una adolescente mujer de Venezuela que dice: a veces se me sale alguna palabra chilena y me dicen: ya te chilenizaste. Y yo como, no, 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 perdón, se me olvidó. Esto es lo que hablábamos antes de los pares también migrantes o particularmente con nacionales, esto de como esta presión por mantenerse lo más
cercano al país de origen, ¿cierto? En términos de lenguaje, cultura, expresiones, etc. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, en la forma de hablar, cuando se me sale, bueno, cuando hablo como chilena. Mi mamá siempre es como, ¿por qué hablas así, así si tú no naciste aquí? No hables así. Y es tipo, mamá, no sé, solo se me sale. Que también es parte, por supuesto, de la cultura. Tengo un concepto que no me puedo acordar ahora, que es como la cultura, me olvidó, culturización, más bien, ¿cierto? De, estoy viviendo en otro país, estoy escuchando una forma de hablar, ¿cierto? Ciertas palabras, ciertos modismos, cierta entonación. Entonces no es tan extraño que le pase, ¿cierto? A un adolescente eh, de otro país, pero también hay una presión de pares, incluso aquí en este ejemplo la presión de la mamá, ¿cierto? Una adolescente colombiana, para que mantenga su cultura lo que más pueda, ¿cierto? No internalice tanto la cultura del país de destino. Bueno, también en estilos educativos familiares, acá hay diferencias importantes. Algunos de los adolescentes del estudio reconocieron prácticas autoritarias y otros dicen que en realidad la educación en sus familias es de tipo participativa. Pero sí plantean un choque cultural con el sistema de protección en Chile, ¿ya? Y por ejemplo acá tenemos un ejemplo de una adolescente de Haití que dice, igual mi madre está cambiando un poco porque acá en Chile si pegas a niños te van a meter en cárcel. Nosotros hablamos muy fuerte y a veces mi mamá está hablando muy fuerte como grita y los vecinos creen que estamos peleando y van a llamar a carabineros y todo eso. Y dijimos que nosotros hablamos muy fuerte, pero en Chile hablamos bajo y cuando hablamos fuerte piensan que estamos peleando, ¿ya? O sea, también acá hay un tema como quizás en comparación con los sistemas de protección, consideran que aparece una mayor alerta respecto de la protección hacia los niños, de si alguien está gritándole a un niño o si le pegas a un niño, ¿cierto? Que es algo que, por supuesto, en ningún caso tiene ningún tipo de justificación, tampoco desde el ámbito cultural. Y también estos adolescentes plantean, y esto me pareció súper interesante respecto de esta de la relevancia del grupo de pares, pero cómo tienen dificultades relevantes en ese sentido y cómo incluso ellos mismos se excluyen de los pares. Acá plantean separación y distanciamiento de, ahí es pares, perdón, del lugar de destino, ¿ya? O sea, específicamente con adolescentes chilenos. Aislamiento como forma de evadir la interacción y mantener relación exclusiva con otros adolescentes migrantes, ¿ya? Como que ellos tienden a segregarse también con pares que sean también con nacionales o migrantes, ¿cierto? Que tengan ese sentido como una identidad común y de alguna forma refieren dificultades para sentirse parte y también para ellos ser activos en esta integración con adolescentes chilenos. Acá tenemos un ejemplo de un adolescente de Venezuela que dice, hubo un tiempo en donde a la hora de almuerzo me sentaba sola y ellos me decían, ay no, nombre del adolescente, vente, siéntate con nosotros. Pero era como que no me sentía cómoda. Entonces también eso es algo relevante, como cuesta también esa posibilidad de integración. Y bien, ya para ir cerrando con esto, algunas recomendaciones, ¿ya? Esto también tiene mucho que ver, por supuesto, con las experiencias de cada uno de ustedes, a lo mejor en el trabajo con niños, niñas y adolescentes migrantes, pero también esto lo recojo desde la literatura y de experiencia también de otros países que han tenido flujos migratorios súper potentes. Siempre esto es relevante, la formación, ¿cierto?, en capacitación y en estas temáticas en particular, con cosas tan simples como el lenguaje, ¿cierto? Tener, como pongo ahí en el tercer punto, cuidado en el uso del lenguaje para hablar sobre migración, no hablemos más de migrantes ilegales, ¿cierto? No que hablemos de migrantes irregulares o en situación irregular, ¿cierto? Y siempre el tema de capacitarse es relevante, ¿cierto? Una sensibilización, una formación, una capacitación para tener entonces herramientas para también poder comprender el marco cultural de las personas que estamos atendiendo, ya sea en salud, en educación, en una intervención psicosocial, en el ámbito de justicia también, es relevante. Siempre pensar en tener un enfoque de derechos en el abordaje y en la intervención, ¿cierto? Son personas, tienen derechos, pero además están en una condición de especial vulnerabilidad, que vimos que en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes es triple, por ser niños, por ser migrantes, por su nivel socioeconómico o situaciones de riesgo en el país de destino. Además de eso, pensemos que en algunos casos puede ser que tengamos, no sé, pero imaginémonos en el caso de una intervención psicológica.
puede ser que ese niño esté en una situación de movilidad, o sea que eventualmente retorna a su país de origen, por ejemplo. Entonces, hay que aquí ser bien flexible. Algunas ideas, tener también conocimientos en intervención en crisis, ¿cierto? Porque la situación de ellos puede ser muy inestable en ese sentido, primeros auxilios psicológicos, intervenciones que sean breves, también la posibilidad de una intervención online, ¿cierto? Si queremos, por ejemplo, mantener vínculos, si es factible, ¿cierto? Siempre en función de la condición de cada uno de los niños, intervenciones grupales también, considerando lo que hemos visto en las investigaciones donde hay dificultades también en la integración con pares. Esto es relevante y nunca hay que dejarlo de lado, pero yo sé que es lo más complejo quizá, es el autocuidado de los profesionales que trabajan con la población migrante, ¿cierto? Con las familias, con los adultos y particularmente con los niños, porque están en la primera línea del sufrimiento, ¿cierto? Y por estas condiciones múltiples de vulnerabilidad. Entonces, hay un desgaste profesional también importante y ahí se debería también incluir las acciones de cuidado institucional y de autocuidado. Y termino ahora con esta frase. La incorporación del enfoque centrado en la infancia, en la perspectiva transnacional, puede proporcionar una mirada más adecuada para investigar la realidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes dentro de la familia transnacional. Hay un concepto también interesante, lo que permitirá mejorar la comprensión de la temporalidad, las emociones, el género y los lazos transnacionales en tales contextos. Los dejo ahí también pensando en el enfoque centrado en la infancia, en el enfoque de derechos de la infancia también, cómo mirar todas estas complejidades, cómo mirar el acceso a la salud, cómo mirar la salud mental, ¿cierto? No desde el aislamiento, sino que desde toda esta complejidad que implica para un niño migrante dejar su país de origen, dejar un arraigo cultural, dejar vínculos, trasladarse con todos los riesgos que ello implica y llegar a un país de destino donde le pueden también deparar situaciones muy complejas como las que revisamos también al inicio. Bien, yo con esto voy ya cerrando porque además quedan más cosas ahora por hacer, que sé que hay un sorteo, pero voy a revisar si tenemos aquí algunas preguntas. Voy a ir de abajo hacia arriba, ¿ya? Claro, por ejemplo, acá Jimena Parra dice, y ellos vienen con esa mentalidad de migrantes constantes, como, claro, como esto de, como los niños transeúntes, como que no soy de allá porque dejé de estar allá, tampoco soy de acá, porque puede ser que también no permanezca acá, sino que vaya a otra parte. Muy bien. Muy bien. También pueden ir levantando la manita si tienen alguna Sí, pregunta. buenísimo. Sí, porque, ok, perfecto. Acá vemos que hay una preguntita de Cristian. Déjeme. Sí, preguntas o también experiencias que tengan ustedes. Yo, como les comentaba, mi trabajo con niños migrantes ha sido mucho más desde el acceso a la justicia, pero a lo mejor ustedes tienen también experiencias desde otros ámbitos. Ya tengo 5 manos levantadas, yo creo que ahí estamos bien con esas preguntas. Partamos con Cristian. Gracias Alicia, buenas noches también a las compañeras y compañeros. Pensaba un poco en este gran tema y me preguntaba un poco si, claro, cómo respondemos culturalmente a las personas que emigran, pensando en que eh, la migración es un proceso que sucede en todo el mundo, en distintos momentos, pero mi consulta va en pensar de que estamos hablando de ciertas poblaciones. Y yo por ahí escribí en el chat qué pasa, por ejemplo, con los colonos alemanes. ¿Los tratamos igual cuando emigraron, por ejemplo? O sea, ahí hay un punto que quizás nos toca revisar y transparentar. ¿Cómo abordamos eso? Y transparentarnos y decir de que, bueno, nos resistimos a la migración, pero ¿a cuál migración nos resistimos? Un poco por ahí. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Cristian. Absolutamente. O sea, acá, cuando hablamos de migración, la migración es algo intrínseco al ser humano. O sea, si lo vamos a nivel histórico, ¿verdad? A nivel histórico, las poblaciones tenían movimiento, ¿cierto? En diferentes territorios, entre continentes. Era algo propio, ¿cierto? De la naturaleza humana. Buscar siempre mejores condiciones. O sea, es parte de. Porque claro, ahora tenemos contextos también legales, todo de fronteras, mucho más complejos, pero siempre tenemos que reconocer que la migración es un derecho, ¿no? Desde ahí partimos. Pero parece, como bien dice Cristian, que ese derecho se lo concedemos más a algunos que a otros, ¿cierto? Porque, claro, los colonos alemanes y como que
Si uno dice que tiene un apellido alemán, es súper bien visto, ¿cierto? Versus si alguien dice que tiene, o uno dice, uy, sospecho que este apellido es peruano, es haitiano, ¿cierto? O los rasgos también, ¿cierto? De los migrantes europeos, son como las típicas frases, viene a mejorar la raza, cosas así. Entonces, claro, transparentar, por supuesto, los estereotipos, porque algunos le llamamos migrantes, otros le llamamos extranjeros, ¿cierto? O incluso los reconocemos directamente por su país de origen, los alemanes, que vengan los españoles, los europeos, como que, que este es gringo, entonces es distinto a, estos son migrantes. Entonces desde ahí incluso hay un tema como de mirarlos con una sensación de inferioridad. Yo creo que aquellos que trabajamos, Cristian, y es un trabajo como bien permanente, tenemos que también tener súper claro ese tipo de sesgos que a veces hay, ¿cierto? Y que se reproducen y son parte incluso de la cultura. Eh, Tener muy claro eso también para pensar que primero la migración es parte intrínseca de la naturaleza humana, viene desde los primeros tiempos de los seres humanos, que es un derecho, ¿cierto? Y que también tenemos que trabajar para poder proporcionar condiciones también adecuadas y acceso a derechos, garantizar derechos también respecto de la población migrante. Y yo creo que la formación, yo siempre he sido muy fan de la formación, de la capacitación, es fundamental. ¿Cierto? Las personas que trabajan directamente además con la población migrante, ustedes veían recién trabajadores de la salud que también decían ciertas cosas, así como quizás no entiende, como que también hay un tema como de también hay ciertos prejuicios y sesgos, incluso en aquellos que van o tienen una relación mucho más directa de primera línea, como digo yo, respecto de la población migrante. Y hay flujos migratorios, tenemos un flujo importante ahora efectivamente de migración, a lo mejor después se estabiliza y después viene otro flujo migratorio, es parte de la movilidad de los seres humanos, entonces también tenemos que pensar que no es algo anormal, atípico, sino que es parte en realidad de nuestra naturaleza humana buscar con mejores condiciones. Yo creo que a cualquiera así, no sé, pasará algo en nuestro país, necesitamos buscar mejores condiciones de vida, lo hacemos. Las personas que estudian doctorado también hacen lo mismo, ¿cierto? Pero bueno, hay diferentes ahí estereotipos y formas también de ver esta movilidad humana. Sí. Muchas gracias, Cristian, por tu comentario. Bien. Ok, ahora continuamos con la preguntita de Enzo. Hola, muy buenas noches ya. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Súper podemos bien. escucharte bien. Hola, profe, buenas noches. Hola, Sí, Enzo. mire, bueno, está súper interesante el seminario. En algún momento me tocó trabajar o investigar un poquito sobre el tema de la migración. Mencionó muy bien el tema de la migración de la gente de nacionalidad peruana en la época de los 90 más o menos, que fue como un impacto bien fuerte. Y desde antes también está esta migración alemana, ¿cierto? Que se asentaba más en el sur de Chile, en mayor parte, y bueno, como algunas conclusiones igual que en aquel momento puede sacar, si hay un tema ahí arraigado como a la cultura y ciertos estereotipos también que como sociedad hay. Y bueno, ahora últimamente está la migración de la gente del Caribe, mayormente venezolana, y yo la verdad es que en este último tiempo he estado bastante alejado de la información y de los medios de la televisión. No he estado, bueno, hace mucho tiempo que ya no consumo mucha televisión, pero mi pregunta es si como están igual más actualizados en el tema de migración en sí, y bueno, también migración, porque todos somos de alguna forma migrantes, nadie es como 100% y por ahí siempre hay una abuela, un tío, un familiar que tiene una descendencia distinta, es, puede ser que también estas causas, la comorbilidad de enfermedades, por ejemplo, las tasas de vulnerabilidad a nivel social como, no sé, actividades delictivas y todas, y enfermedades que antes estaban acá en Chile como más controladas y que surgieron producto de la deficiencia de alguna forma de las políticas sociales, ¿ya? Sin querer como generalizar o ponerme en un bando político o en otro, pero puede también que tenga actualmente estos problemas en cuanto a la migración en algunas regiones, por ejemplo, no sé, en el norte grande, causas Sí, mayormente políticas, profe. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. sí, sí, muchas gracias, Enzo. Bueno,
Yo creo que ahí, desde lo que yo también conozco, desde lo que he investigado, la migración irregular genera estas dificultades, ¿cierto? Cuando las políticas migratorias en los países se vuelven muy estrictas, y ahí tenemos, por ejemplo, y las políticas no son neutrales, ¿cierto? Vienen desde algún marco, a alguien se le ocurre hacer una legislación en particular, ¿cierto? O poner ciertas restricciones también en este tipo de situaciones. Cuando las políticas migratorias en un país se restringen mucho, se vuelven muy complejas, ocurre un efecto contrario. Puede ser que haya más migración irregular, ¿cierto? Entonces vienen personas, y es como que, a ver, la legislación no hace que las personas no vengan. El problema hace que entren personas y no vamos a tener información de estas personas, ¿cierto? Saber de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, ¿cierto? También el tema de entrar al país y, bueno, hace poco veía una noticia de que llegó a Chile no sé qué era como un bicho medio raro, no sé, cosas así, ¿cierto? O sea, al ser tan restrictivos, ¿cierto? Tratamos de que la frontera sea casi como impermeable, dejamos de ver, ¿cierto? Dejamos de ver que se sigue generando migración, ¿cierto? Porque es una necesidad humana de personas que están en otros países, ¿cierto? Que requieren también esta posibilidad, este acceso a migrar a un país con mejores condiciones, que es algo que cualquiera haría, ¿cierto? Estamos en condiciones similares. Pero cuando es irregular, justamente tenemos menos posibilidad de ver, de conocer quiénes son las personas que están entrando al país. Entonces, desde ahí está, por ejemplo, el tema de la delincuencia, que no es que todos los migrantes sean delincuentes, ¿cierto? Pero hay también un tema también respecto de medios de comunicación, también de dar a conocer esas noticias, ¿cierto? Efectivamente, un porcentaje de la población que migra sí puede cometer delitos. Y sería bueno entonces que más que restringir tanto, es tener una política migratoria clara, ¿cierto? De que las personas ingresen al país y poder entonces conocerlas, entender de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, etcétera. Más que esta restricción, porque como en todo orden de cosas, cuando se restringe mucho siempre hay una forma de entrar por al lado, pero el que entra por al lado, el que entra por el paso fronterizo irregular, también entra sin saber, no sabemos quién viene, ¿cierto? Entonces también es bueno poder facilitar esa migración desde un control, ¿cierto? Desde conocer quiénes son, más que esta restricción. Yo creo que por ahí puede ser también que estemos desconociendo un fenómeno que ya está pasando. O sea, es como tapar el sol con un dedo. Voy a hacer una legislación súper estricta para que esto no pase, sigue pasando igual. Y lo que ocurre entonces es que no estoy conociendo finalmente cuál es el flujo migratorio, quiénes son las personas que están llegando al país. Yo creo que también puede ir un poco por ahí, creo yo, en términos de temas políticos, Enzo. Súper, muchas gracias. Así que tenemos ahora. Bien, la siguiente preguntita sería de Milady. Uh-huh. ¿Me escucha? Sí, podemos escucharle. Hola, mira, yo soy migrante, bien, me gustaría comentar muchas cosas sobre lo que he estado leyendo en el chat, ¿no? Mira, tengo 6 años en Chile y voy a compartir mi experiencia migratoria, ¿bien? Como representante de los migrantes, soy venezolana. Yo creo que ciertamente lo que usted hablaba acerca del choque cultural es un choque cultural muy fuerte, pero hay distintos tipos de migración. Una es la migración de un colombiano, la de un venezolano, la de un haitiano. No va a ser igual a la migración de un norteamericano. Entonces yo creo que partiendo de esa parte cultural, uno puede plantear la diferencia, porque hay una historia de migración boliviana y peruana muy diferente a la de los otros países. Entonces creo que partiendo, uno, de la parte cultural, dos, hay una gran barrera que va a la cultura y la lingüística. De verdad que hay muchos choques, no solamente en la entonación, en la palabra, en el significado, a veces hasta en el contexto donde uno puede decir una palabra. Bien, yo puedo decir Naguará, puedo decir, oye, pásame algo, genial, y la entonación a veces de una palabra puede significar mucho, entonces ahí tenemos dos barreras, la cultural, la lingüística y también el entorno laboral o de los padres, de pronto no tener empleo,
el no brindar las condiciones que tenían, porque como migrantes tenemos una historia, ¿bien? Tenemos una vida que se empaca, algunos en una maleta, otros en una mochila, ¿bien? Y es ver que más allá de los términos psicológicos de trauma y todo lo demás, es ver una persona que migra para brindar oportunidades que no tenía en su lugar de origen, ¿bien? Entonces yo creo que es también un poco analizar, tratar, que no es fácil, ¿bien? De conocer a ese chico, a esa familia, que evidentemente es esa primera cara que encontramos, ya sea en el área de salud, en el área de educación, en el área de un centro, y también que es una realidad constante, la xenofobia. A veces podemos inclusive decir una simple palabra, una entonación, y ahí perdemos ese vínculo con ese apoderado, ese papá, ese paciente, y difícil volver a entablar ese feedback, ese report para lograr el objetivo que tenemos. Entonces creo que eso es lo poco que puedo decir relacionado a todos los temas que realmente tocaste, es excelente. Mira, te felicito porque el tema de la migración sé que es un tema súper nuevo en Chile, donde no hay muchas cosas de pronto de dónde agarrar, pero usted pudo armar una muy buena ponencia con cosas prácticas que se pueden ver en la parte laboral. Bien, así que la felicito por eso. Ay, Eso es muchas todo. gracias. Buenísimo, muchas gracias, Milady. Yo con mucho respeto también armé esta presentación y también estoy armando la clase de este curso, porque como yo les decía, mi aproximación hacia la migración ha sido desde los niños y particularmente desde los niños vulnerados, ¿cierto? Los niños que son migrantes y han sufrido alguna vulneración de derechos y cómo ha sido el acceso a la justicia. Entonces, fue abrirme desde el mundo académico también y de las investigaciones que hay también en nuestro país, pero viéndolo desde el punto de vista de la salud, de la educación, de las familias también, y me encantó también ese estudio que los propios adolescentes hablan de sus experiencias. Entonces, te agradezco un montón, Milady, que haya sido entonces también interesante para ti. Te agradezco también la experiencia que nos trajiste, porque eso es lo interesante, ¿cierto? Poder también ir conversando también las experiencias de las y ponerle voz a las personas migrantes, ¿cierto? Ellos también son los primeros expertos en la experiencia, más allá de los que investigan, los que estudian, son aquellos que viven día a día la experiencia de ser migrante en un país como el nuestro, ¿cierto? Que tiene varios elementos, por ahí alguien hablaba de clasismo, hay estereotipos, ¿cierto? Hay xenofobia, también hay discriminación, entonces te agradezco un montón que nos hayas también traído tu propia experiencia. Muchas gracias, Milady. Hasta luego. Gracias a usted. Tú me dices, Carla, ¿con quién seguimos? Ok, en este caso veo que solamente tenemos 3 manitas más levantadas, así que vamos a continuar con, solamente tomaremos 3 más, sería Hugo, Daisy y Francisca. Entonces, vamos ahora a continuar con Hugo. Hola, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, Hugo. Gracias por la ponencia. Sí, tengo un par de dudas. Respecto, interesante la clasificación que nos dabas respecto de los tipos de migrante que había, ¿no? Y una de esas preguntas es sobre justamente el tipo de migrante que, en este caso, el niño que se queda en el país de origen porque los padres son los que tienen que emigrar. El abordaje, de alguna manera, con estos niños, a mí me parecía, o lo hacía similar como que con quienes están trabajando, por ejemplo, en hogares de menores, ¿no? Hogares que no tienen un padre al cual acceder físicamente, pero siento que el abordaje tiene que ser desde otro enfoque también, ¿no? O sea, puede ser similar a ese, pero tomando en cuenta los aspectos de la migración. Entonces, no sé si estoy acertado en ese aspecto o cómo es el abordaje en ese caso, ¿no? De los niños que se quedan y que porque no tienen a los padres que han migrado. Y la otra pregunta que también se me hacía a mí era respecto a si hay políticas públicas, sobre todo en Chile, respecto de las atenciones que puedan o no puedan hacer con algunos migrantes en temas de salud mental, sobre todo, ¿no? Y no sobre todo de ONGs, por ejemplo, que se dan mucho, ¿no? Pero quería saber si hay políticas públicas a nivel de salud mental también. Gracias.
Bien, muchas gracias, Hugo. A ver, bueno, es un gran tema y yo creo que invisible, el tema de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en sus países de origen, ¿cierto? Que viven la migración, pero quedándose ellos en el país de origen y viendo partir a su familia, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de particularmente ese fenómeno, hablamos de su padre, su madre, su padre, o la figura principal que está a su cuidado, que tenía su cuidado, perdón, es la persona que migra. Entonces, ahí hay una afectación importante y yo me pregunto, porque desde lo que pude ver, las atenciones están mucho más centradas y focalizadas en aquellos niños que sí son percibidos, identificados por el sistema, ¿cierto? Desde la educación, desde salud, ¿cierto? O también desde la migración misma, ¿cierto? Entonces los niños que permanecen en sus países de orígenes probablemente son menos vistos, ya menos percibidos por el sistema como personas que son afectadas también por la migración, ¿ya? Eso es lo primero, porque son menos, como que no estuviesen dentro del fenómeno de la migración. Entonces desde ahí también hay menos posibilidades, sobre todo pensando en términos de intervención, que cuando pensamos en migración de países con algunas dificultades sociales, económicas, culturales, ya hay más complejidad en general para acceder a salud, ¿cierto? Y más aún salud mental. Más aún si pensamos en un niño que entonces se queda en su país de origen y no se percibe como alguien que tiene una afectación a propósito de la migración. Y lo que yo pude revisar respecto de intervenciones con los niños en este contexto, y donde hay más dificultad en la intervención, tiene que ver con los vínculos, ¿no? Con el desarraigo de los vínculos más relevantes, y también en la revinculación, como yo les comentaba antes, cuando ha pasado mucho tiempo y ellos después migran al país donde están sus figuras de cuidado, o retornan esas figuras de cuidado a su país. Ahí se ha visto en términos de investigación y también en la intervención que es muy complejo el tema de la revinculación, ¿ya? Por las etapas del desarrollo, por lo que pasan, porque finalmente no son personas que están en su contexto cotidiano, porque muchas veces en este periodo en el cual no han tenido contacto con esas personas o con esas figuras relevantes, tampoco han tenido posibilidades, por ejemplo, de viajar, ¿cierto? Sobre todo si pensamos en migración irregular, o sea, no ha habido prácticamente un contacto más directo, más cercano. Entonces, ahí el tema de los vínculos en esos niños en particular es complejo porque son invisibilizados, como que no tienen que ver con la migración porque ellos no migraron, pero sí les afecta la migración, y por el tema del desarraigo también respecto de sus vínculos más cercanos. Entonces ha habido algunas investigaciones respecto del apego, por ejemplo, respecto de la revinculación y lo complejo que se da también en esos contextos. Y en términos de políticas públicas, bueno, las políticas públicas hablan del deber ser, ¿cierto? Y hay políticas públicas relacionadas con la priorización para los niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿cierto? Lo tenemos en el Poder Judicial, lo tenemos también en el ámbito de mejor niñez, en políticas públicas, ¿cierto? En términos de normativa, ¿cierto? De programas, pero en términos quizás ahí directamente de la práctica es mucho más complejo, Hugo, ¿ya? Porque, ¿qué priorizamos? A niños migrantes, a niños con discapacidad, y así, diferentes grupos que son prioritarios, y siempre se habla de la priorización, por eso yo le hablaba ahí de ideas fuerza priorizar, pero ¿qué priorizamos entre tantas situaciones también de vulnerabilidad? Entonces sí, hay políticas públicas que expresamente hablan de eso, pero en la práctica es mucho más complejo poder llevar eso ahí a la realidad. Eso por ahora. Voy a apagar un segundo mi cámara porque voy a cargar mi computador. Justo me quedé sin batería. Pero sigamos a la siguiente pregunta mientras, Carla. Excelente. En este caso vamos a continuar con Daisy. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Primero Daisy. saludos, agradecerles este espacio y de verdad, como dijo la compañera anteriormente, el tema de migración se queda corto. Yo soy migrante, vivo en Chile hace 10 años, soy colombiana. Y más que preguntar algo es aprovechar el espacio para decirles que como profesionales de la salud y más en el caso mental, la salud mental, podamos aprovechar el espacio que tenemos para psicoeducar a las personas, para empezar a enseñarles a nuestros hijos y a las personas que atendemos
que, perdón, a las personas que atendemos que ser migrante no está mal. Y como dijo alguien, migramos por un motivo, ya buscando un mejor futuro. Quizás a veces no lo hacemos de la forma correcta, pero tenemos que empezar a psicoeducar a la gente y enseñarle que no todos los migrantes somos delincuentes, que el estigma que tienen y la xenofobia que generan es demasiado grande. Y el tema en sí le afecta a los niños muchísimo, porque ellos son los más afectados. Ya quizás como adultos podamos manejarlo entre paréntesis un poco más, pero a los niños les afecta muchísimo. Lo digo por experiencia propia, tengo un hijo, él es chileno, pero en su colegio le mencionan que es colombiano y tiene bastante complejo con el bullying. Entonces, eso es muy triste. Ver algo así es triste. Ya, entonces sí pido desde este espacio que empecemos a entender a las otras personas y saber que si pasa algo, las personas tienen un motivo por qué hacerlo. No estoy justificando, pero sí quiero aprovechar el tema para hacerlo y un caso pequeño que les comento. Yo vivo en la región, en la comuna de San Bernardo. Ujú. Y en el momento que busqué arriendos decía que arriendan casas, pero no a extranjeros. Entonces, si los extranjeros tenemos 2 niños, 3 niños, es complejo, es muy difícil. Entonces, sí pido un poco más de empatía y como profesionales de la salud tenemos ese deber de poder hacer una política pública desde adentro, desde que nos toque un caso de esos, ¿ya? Y viceversa, porque si hablamos con una persona de nacionalidad chilena, empezar a psicoeducarlo. Y si hablamos con un extranjero, incluso más, ¿ya? Darles a entender que a veces las personas nos juzgan por lo poco y nada que conocen. Entonces, eso. Yo viví xenofobia en mi universidad. Estoy terminando mi carrera de psicología y el primer año fue terrible. Mi compañera de nacionalidad chilena, en delante de 35 compañeros, me hizo el show de xenofobia y fue lastimoso. Pero bueno, en mi caso, yo ya estaba acostumbrada a eso, así que el choque no fue tan fuerte. Pero sí es triste ver que una persona que se está especializando o preparando para ser psicólogo profesional de la salud venga con algo así. Entonces yo le dije pues que estaba equivocada de carrera porque si pensaba tratar con personas es complejo. Entonces debemos empezar nosotros mismos a educarnos en ese tema. Así que gracias por el espacio, qué interesante todo. Ojalá pudiéramos seguir hablando de lo mismo en otros espacios. Qué bonito lugar. Gracias. Ay, te pasaste, Daisy, muchas gracias, gracias por tu experiencia. Y mientras hablaba me acordaba de mi formación. También como psicóloga, cero formación en términos por ejemplo, de migración, ¿cierto? Nada, no hay, no sé cómo estará actualmente la formación en pregrado en psicología. Sospecho que no hemos avanzado mucho por ahí, puede haber por ahí quizás algunos electivos, pero en realidad deberíamos también las personas que trabajamos en el ámbito psicosocial tener una formación bien integral en ese sentido, porque vamos a trabajar directamente con personas en diferentes situaciones, entonces deberíamos toda esa complejidad humana también tenerla en la formación, porque si no nos encontramos, salimos ahí a la realidad y por supuesto que hay muchas cosas que no nos ofrece la formación y sería bueno por lo menos poder tenerla. Por eso también están estos espacios, charlas, cursos, para poder también ir avanzando más allá, pero yo creo que también sería bueno poder tener temas como estos también en la formación de pregrado. Me quedé pensando en eso también, Daisy. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Bien, querida Carla, ¿con quién? Creo que teníamos Sí. una pregunta más. Una pregunta más. En este caso, la última sería Francisca. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, más que una pregunta, también, bueno, quería como dar una pequeña acotación y también tomarme de las palabras de todas las personas que han comentado y también han hablado desde sus propias experiencias. Lo que yo quería como comentar es que, bueno, yo el año pasado hice un proyecto en una escuela acá en la comuna de Quilpué, respecto a los procesos de inclusión de los alumnos migrantes. Entonces, mi proyecto consistía en saber tanto las experiencias como los testimonios de los padres de los alumnos, si es que ellos realmente sentían que sus hijos estaban siendo incluidos en la escuela, específicamente donde fue el proyecto. Entonces, más que
ellos exigir como derechos o, por ejemplo, beneficios para ellos como familias migrantes, lo que ellos realmente esperan, desde, bueno, en base a su testimonio como comento, es que ellos buscan que tanto los alumnos chilenos como las familias chilenas respeten al alumno migrante. Y realmente el respeto y la valorización hacia otra persona viene desde el hogar. Es importante que los padres, en este caso chilenos, puedan educar a sus hijos y hacerles entender que un alumno migrante no va a ser una persona distinta porque es de otra nacionalidad, porque va a ser un niño igual que el otro niño, va a tener los mismos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho universal, en el cual todos tenemos acceso. Entonces, también me quiero tomar de las palabras de la persona que habló anteriormente a mí, de que muchas veces las familias migrantes no inmigran porque es como, yo quiero conocer otro país, quizás tengo las posibilidades de hacerlo. Muchas veces no lo hacen por eso, sino que lo hacen por buscar una mejor calidad de vida, mejorar las oportunidades para sus hijos, para el futuro de sus hijos. Entonces, también agradezco que se den estas oportunidades donde uno pueda hablar respecto a estas temáticas, ya que no solo yo creo que las personas migrantes buscan una mejor calidad de vida, también se espera que las personas que realmente nos interesan estas temáticas, que estamos comprometidas con las personas que son migrantes, es que se les entreguen los derechos de forma igualitaria y que se les trate con valor y con respeto. Eso, gracias. Muchas gracias, Francisca, buenísimo, lo que yo también les comentaba antes de poder escuchar sus experiencias de diferentes puntos o de diferentes ámbitos de trabajo, ¿cierto? Así que te agradezco un montón también la experiencia que has traído desde el ámbito de la educación, porque ahí los niños están, gran parte de sus días están en los colegios, ¿cierto? Y bueno, tenemos claro que hay una crisis de salud mental importante en nuestros niños, niñas y adolescentes actualmente, y ahí es como una mirada también específicamente de ciertos grupos, y ahí es como un poco lo que también decía Francisca respecto de los niños y adolescentes migrantes, así que se agradecen siempre esas iniciativas también de trabajo, de sensibilización, creo que falta mucho ahí de sensibilizar a la población para comprender que primero las personas migrantes son personas, igual que cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y que tienen esta motivación, la mayoría, ¿cierto? Como veíamos en los estudios de una mejor calidad de vida, tienen expectativas también respecto de los países a los cuales se trasladan, entonces son personas, y alguien por ahí decía en el chat, que también estuve mirando, el reconocimiento al valor también que entrega la migración, ¿cierto? En términos de las personas que vienen a trabajar a Chile, son fuerza de trabajo, ¿cierto? Hay un montón de hecho, los países se desarrollan mucho más cuando hay migración, cuando hay flujos migratorios, entonces, si lo viésemos por ese lado, también pudiese ser un cariz positivo de la migración, más que como lo que estamos viviendo ahora, que es esta criminalización, esta discriminación también respecto de las personas migrantes, pero como decía antes también muy bien Cristian, de algunos países, ¿cierto? No es lo mismo la migración que se puede dar desde países del norte, por decirlo de alguna forma, de bien al norte del mapa, en relación a países de Latinoamérica. Muchas gracias, Francisca. Bien, yo creo que por la hora, porque además me imagino que también queda una patita importante ahí respecto del sorteo, así que Así yo me es. despido por ahora. Muchísimas gracias, también estuve viendo sus preguntas y sus comentarios en el chat, así que buenísimo haber compartido esta instancia, se me pasó volando, debo decirlo, fue muy rápido. Así que muchas gracias a ustedes, a todos y a todas. Muchas gracias, Alicia.